Buenas noches, estoy Dr. John Bennett de Neurosurgical TV. Tenemos una charla con un grupo de Ecuador, Educación Continua, esta noche con Álvaro Camparo. Déjame introducir el host, Flor. Ok, Flor. Buenas noches con todos. Soy el Soy doctor Byron Salazar, Salazar, presidente de la Sociedad Flor. Ecuatoriana de Neurocirugía. Flor, ¿está allá, Flor? Sí, doctora, aquí estoy. Ok, introduce. Flor, sí, adelante. Ya, perfecto. Buenas noches con todos. En esta oportunidad vamos a dar lugar a discúlpeme un momento, al quinto curso nacional de educación médica continua en neurocirugía, organizado por la Sociedad Ecuatoriana de Neurocirugía, SENC. Y voy a dar pase al doctor Álvaro Campero, que va a ser el expositor el día de hoy con el tema la barrera celular como predictor de la fisura intraoperatoria del líquido cefalorraquídeo en la cirugía y los adenomas hipoficiarios. Muchas gracias, Flor. Antes que nada, quisiera, como coordinador del evento y presidente de la Sociedad Ecuatoriana, dar la bienvenida a todos. Quisiera agradecer al doctor John Bennett y a la plataforma de Neurosurgical TV por el apoyo que nos brindan para ofrecer estas conferencias. Es un placer para mí estar en esta ocasión en nuestra séptimo webinar del curso de Educación Médica Continua en Neurocirugía, y me gustaría felicitar y dar un apoyo a la Universidad Internacional de Ecuador, al Hospital Metropolitano, al Comité Científico y a la directiva de la Sociedad Ecuatoriana de Neurocirugía. Yo quisiera presentar inicialmente al doctor Ernesto Vargas, también que va a estar de moderador esta noche. El doctor Ernesto Vargas es el vicepresidente de la Sociedad Ecuatoriana de Neurocirugía, es doctor en Medicina y Cirugía de la Universidad Central. Él es especialista de la neurocirugía por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en España. Tiene una subespecialidad en cirugía raquídea por la Universidad de Las Palmas. Es jefe de servicio del Hospital de la Policía, médico tratante de neurocirugía del Hospital de los Valles, Nova Clínica y Neuromedic, y es miembro de varias sociedades de neurocirujanos como la FLANC, la World Federation, NAS, Neurospine y Sociedad Ecuatoriana del Manejo y Tratamiento del Dolor, así como docente académico de pregrado y posgrado. Entonces doy la palabra al doctor Ernesto Vargas para que nos ayude con la abertura del evento del día de hoy. Doctor Ernesto. Doctor Ernesto, ¿tiene Está con el micrófono apagado, doctor Ernesto. Hola, buenas noches. Bienvenidos todos a la reunión de hoy para tomar este tema tan importante en lo que es adelantarnos acerca de lo que son nuestros. Y siempre será un aporte muy importante para quienes están que un cirujano no se le ven grandes cirugías que ya va teniendo destrezas, sino en cómo evitarlas y cuando se presentan, sobre todo saberlas y reparar, saber programar la reparación de cualquier complicación intraoperatoria de la forma más efectiva. Vamos a estar coordinando la moderación de esta reunión de hoy y quiero presentar al doctor Jorge Eduardo Salazar Flores, neurocirujano especializado en el Hospital Clínica Puerta de Hierro de Madrid, España, Universidad Autónoma de Madrid, presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Neurocirugía, miembro activo de la Sociedad Ecuatoriana de Neurocirugía como de otras sociedades como la Dandy, la World Federation, ex jefe de servicio de Solca Quito, jefe de neurocirugía del Hospital Metropolitano, presidente de la técnica del Club de Leones Quito Central 2009 a 2010, autor de varios artículos científicos, mentor de varios neurocirujanos,
promotor de la neurocirugía endoscópica en el Ecuador. El doctor Jorge Salazar, buenas noches. Buenas noches, gracias, doctor Ernesto Vargas. Quiero dar la más cordial bienvenida a nombre del Comité Científico de la Sociedad Ecuatoriana de Neurocirugía. En esta noche tenemos un evento muy especial. Tenemos el gusto de contar con la presencia del doctor Álvaro Campero, quien es un neurocirujano de reconocido prestigio latinoamericano y a nivel mundial. El doctor Álvaro Campero es jefe del Servicio de Neurocirugía del Hospital Padilla de Tucumán, Argentina. Es fellow en microanatomía con el profesor Albert Roton en Estados Unidos. Actualmente es el secretario general de la Federación Latinoamericana de Neurocirugía, la FLANC. Es profesor titular de neurología en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán. Realmente el doctor Álvaro Campero es un verdadero baluarte de la cirugía latinoamericana internacional, reconocido profesor y especialista con sus valiosos aportes al desarrollo de la especialidad, con una experticia en varios campos importantes como la cirugía de los tumores cerebrales, tumores de hipófisis, neurinomas del acústico, meningiomas, tumores de la base de cráneo, malformaciones vasculares. El doctor Campero es un profesor que se caracteriza por su gran capacidad de enseñanza. Los problemas tan complejos como son los abordajes quirúrgicos y el tratamiento de lesiones difíciles craneales e intracraneales, que lo hace de una manera muy especial, muy didáctica. Es un incansable investigador con un trabajo constante de publicación de libros y artículos de neurocirugía en las mejores revistas del mundo, por lo cual esta noche apreciamos mucho su presencia y la dedicación que nos ha dado al curso de educación médica continuada de la Sociedad Ecuatoriana de Neurocirugía. Es importante que conozcamos un poco más la trayectoria de nuestro conferencista. El doctor Campero realizó su formación en el Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires. Ha sido fellow en microanatomía en el Brain Institute de Gainesville con el profesor Albert Roton. Además, también en el Hospital de Beneficencia Portuguesa en Sao Paulo, Brasil, y en el Hospital Neurochirurgic and Clinic en Tübingen, en Alemania. En su trayectoria profesional cuenta con 23 premios como expositor en congresos nacionales e internacionales, en trabajos sobre neuroanatomía quirúrgica y abordajes craneales, entre otros. Su extensa producción literaria destacamos los libros que son de referencia diaria, el Manual de Neurología, los abordajes neuroquirúrgicos al cerebro y a la base de cráneo, que es un libro que todos tenemos y consultamos diariamente por la didáctica, por la facilidad de expresión y visualización. Otro libro como vascularización arterial, drenaje venoso del encéfalo. Ha publicado muchos capítulos de libros, entre algunos importantes, por ejemplo, Neurovascular Surgery con Albert Roton, Estrategias y abordajes en neurocirugía craneal, Transnasal Endoscopic School Based on Brain Surgery, capítulos 1, 2, 22, 4 capítulos en el libro de neurocirugía, aspectos clínicos y quirúrgicos, práctica esencial de neurocirugía. Ha publicado más de 140 artículos de prestigiosas revistas nacionales e internacionales como la revista argentina de neurocirugía, el Journal of World Neurosurgery, World Neurosurgery, Operative Neurosurgery, Neurocirugía, Acta Neuroquirúrgica. Sin más preámbulos, presentamos a nuestro profesor, el doctor Álvaro Campero. Adelante y bienvenido. Bueno, muchas gracias Ernesto, muchas gracias Byron, muchas gracias doctor Jorge y muchas gracias a la Sociedad Ecuatoriana de Neurocirugía. Así que si les parece, comparto la pantalla y comenzamos. ¿Se puede ver ahí? Sí.
Sí, sí, vamos. Sí, se ve muy bien. Bueno, la idea es hablar entonces sobre un tema que nosotros nos estamos estudiando bastante de hace aproximadamente 3 años, que es la barrera celar como predictor de una fístula intraoperatoria del líquido cefalorraquídeo, específicamente en los adenomas hipofisarios. De nuevo, muchas gracias a la Sociedad Ecuatoriana de Neurocirugía y empiezo con algunas fotos que tengo de Ecuador porque la verdad que es un país magnífico que tuve la oportunidad de ir en 3 oportunidades y aprovecho para incentivar a, si es que hay alguien que no sea de Ecuador en este Zoom, para que participen del clan de Guayaquil de noviembre, que realmente es un lugar muy lindo. Esta es una foto con mi mujer en Guayaquil. Esta es la típica foto con las tortugas en Isla Galápago, algo alucinante la Isla Galápago. En este caso en un cañón que hay ahí, que hicimos buceo con mi mujer. Esta es foto con mi colega, con el doctor Villalonga, en Cuenca, cuando lo fuimos a visitar a nuestro amigo Carlito Sigüenza. Sin más, y ya entrando en tema, los adenomas hipofisarios pueden ser de múltiple tipo, pequeñitos, gigantes, con un crecimiento hacia arriba, hacia la región supracelular. Algunas veces crecen hacia el espacio paracelular. Algunas veces la glándula se encuentra hacia arriba, otras veces la glándula se encuentra hacia el costado. Algunas veces son muy chiquititos y se diferencian muy bien de lo que es la glándula propiamente dicho, y algunas veces es muy difícil de reconocerlos e incluso se pueden asociar con otro tipo de patología como una silla turca vacía. Sin embargo, cuando nosotros nos encontramos en el consultorio y vemos un paciente con un tumor hipofisario que tiene indicación de cirugía, básicamente pensamos o debemos pensar en dos cuestiones. Por un lado, resolver los síntomas y signos, pero además, como en cualquier cirugía, no generar complicaciones. Síntomas y signos, lo más característico, la hipersecreción en los tumores funcionantes y el síndrome compresivo en los macroadenomas, en general los no funcionantes. Pero con respecto a no generar complicaciones, básicamente yo diría que hay 3: la fístula del líquido cefalorraquídeo, que quizás es lo más frecuente; el panhipopituitarismo, que es menos frecuente; y que se genera un hematoma en la luz quirúrgica, que es mucho menos frecuente, por suerte. Entonces, en esta clase puntualmente me voy a referir a la fístula del líquido cefalorraquídeo en relación con este tipo de cirugía. Esta es mi experiencia personal, que ya tenemos más de 650 casos operados de adenoma hipofisario. Desde el 2008 hasta el 2019 incluido, usé la técnica endonasal transesfenoidal con el microscopio, y en concordancia con la pandemia, interesante eso, pero comenzamos con la vía endoscópica y ya llevamos 1 año y 6 meses con solamente la vía endoscópica. Este es el equipo nuestro, el doctor Agustín Martínez Font, que es un otorrino con excelente onda como la mayoría de los otorrinos, y el doctor Juan Villalonga, que es mi colega neurocirujano con el que habíamos viajado el año pasado, justo en marzo o abril, a Guayaquil a dar un curso, y que después fuimos a Cuenca, etc. Y me gustaría empezar con este caso porque esto es lo que nos hizo a nosotros un poco cambiar la cabeza. Es una paciente muy acromegálica, de 60 años, con esa resonancia magnética que nosotros la tratamos en el año 2018. Podríamos decir que es la paciente cero en relación con esta idea. Y vemos que tiene una silla turca vacía y el tumor que se encontraba a nivel del seno esfenoidal, es decir, todo el adenoma se encontraba a nivel del seno esfenoidal. Cuando uno se enfrenta con un adenoma y una silla turca vacía, lo primero que piensa es el gran riesgo de que se genere una fístula intraoperatoria del líquido cefalorraquídeo y por consiguiente posoperatoria, meningitis, etcétera, y habla de una manera un poco más obsesiva con el paciente y con la familia del paciente. Y esta es la cirugía. En ese momento todavía era 2018, todavía seguíamos utilizando el microscopio. Ahí estamos resecando, digamos, la parte del tumor. Ahí estamos levantando esto que sería la barrera que separaba del líquido cefalorraquídeo, que
en definitiva se puede apreciar muy bien que es la glándula que está desplazada hacia abajo. Fíjense que ahí incluso con el aspirador que le estamos levantando, y en ningún momento vino absolutamente ninguna gota de líquido cefalorraquídeo. Esta es una foto quirúrgica donde se ve toda la glándula y en definitiva, que después lo podemos apreciar con esta resonancia magnética, lo que nos separaba y servía como barrera para que no estemos en contacto con el líquido cefalorraquídeo era precisamente la glándula. Es decir, que tenemos el líquido cefalorraquídeo, no hay diafragma en esta situación. Sabemos que en la mayoría de los casos que tenemos un síndrome de silla turca vacía, una apertura grande y las pulsaciones del líquido aplastan la glándula hacia abajo y el tumor que está representado por gris. Entonces recordamos nosotros un trabajo que habíamos publicado con el doctor Roton y con dos colegas de Brasil en el 2008 en la Neurosurgery, que hablaba específicamente de la anatomía. En ese momento lo planteamos en otra situación, la abertura del diafragma celular en relación con el crecimiento de los adenomas hipofisarios. Pero nosotros estudiamos 20 bases de cráneo. ¿Y qué es lo que habíamos encontrado? Que en solo un 20% el diafragma se encontraba totalmente cerrado y el orificio correspondía al diámetro del tallo hipofisario. En el 40% de los casos, la apertura era mediana, es decir, que había algo de dura madre de lo que sería la madre del diafragma. En un 40%, entonces, el uso de estos medicamentos o fármacos o drogas más bien. Perdón, Álvaro, ¿Qué tengan hacen? la bondad, Aumentan los pueden niveles de cerrar los dopamina micrófonos, por favor, del está área interrumpiendo la presentación. tegmental ventral para. Todo está apagado. Álvaro, ¿cómo está su audio? Todo está apagado, aparte de ti. Okay. Álvaro, por favor, si puedes prender tu micrófono. Sí, tú estás la única micrófono ¿ahí se escucha? abierto. Sí. Ok, bueno, continuamos. Okay. Entonces, había un porcentaje importante donde no había diafragma celular. Al poquito tiempo de haber operado a esa paciente, operamos otro caso, una mujer de 39 años, también con un síndrome acromegálico, y en la resonancia magnética veíamos que se apreciaba un microadenoma, pero veíamos la glándula del lado izquierdo, pero a su vez veíamos una línea blanca en la parte superior, que nosotros empezamos a pensar que había algo que separaba el tumor más allá de la dura madre del líquido cefalorraquídeo. Y acá vemos la glándula cómo está hacia atrás y se continúa hacia adelante. Entonces acá apreciamos la cirugía, también era año 2018, ahí estamos, todavía seguíamos operando en ese momento con el microscopio, estamos separando el tejido tumoral, la característica bien blancuzca de los pacientes con acromegalia, y ahí al final, nótense cómo se ve muy bien la glándula y la aracnoides por arriba de la glándula. Es decir, que lo que veíamos en la resonancia magnética y tampoco líquido cefalorraquídeo, es decir, glándula por detrás, glándula por arriba y por detrás de la glándula no había dura madre, sino la aracnoide del líquido cefalorraquídeo. Y acá vemos la resonancia magnética posoperatoria con la glándula que vuelve a su posición luego de la resección. Y al poquito tiempo operamos a una paciente con un síndrome de Cushing, también joven de 36 años, donde podemos ver el microadenoma, vemos la glándula hacia el lado derecho y no vemos esa línea blanca por arriba en la parte superior del microadenoma. Una paciente muy Cushing, muy sintomática, incluso había hecho una erisipela, las estrías, etc. Y acá estamos con la cirugía, era un tumor un poco más firme, sabíamos que el tumor estaba desplazado hacia la izquierda y hacia la derecha estaba la glándula propiamente dicha, porque ya se veía con la resonancia magnética, y ahí fíjense que empieza a venir líquido cefalorraquídeo cuando nosotros luxamos el tumor, que era un tumor bastante firme. Ahí lo resecamos un poco medio en bloque, porque era
un tumor que no se desarmaba. Nótese la fosa hipofisaria libre y ahí se ve la brecha, ahí no hay glándula porque la glándula estaba desplazada hacia la derecha, no había dura madre porque no tenía la dura madre del diafragma y ahí se ve muy bien el orificio por donde comenzó a venir el líquido cefalorraquídeo. Acá vemos la paciente cómo cambió, se puso muy flaquita y blanca, ese color rojo pasa a ser blanco pálido. Acá nosotros en ese momento utilizábamos simplemente grasa y cola de fibrina. Esto es un poquitito de grasa, la glándula hacia el derecho. Y después nos pasó también al poquito tiempo, por suerte, sucedieron estos casos de una manera secuencial que hizo que nosotros empecemos a pensar en esta idea. Un paciente con clínica de una apoplejía de 39 años con una hemianopsia y se puede apreciar, sobre todo en el T1 con gadolinio, esa línea blanca gruesa de más de 1 milímetro en toda la superficie superior del tumor. Y acá vemos en la cirugía, resecando ese tejido tipo miga de pan, que es bastante sencillo de resecar en general en los cuadros de apoplejía, y a medida que vamos resecando, va bajando esa barrera celar. Y podemos notar que es una barrera celar firme, que no es una barrera celar delgada, que es muy difícil que a través de esta barrera celar venga el líquido cefalorraquídeo, y nosotros lo interpretamos y empezamos a pensar que todo eso que se veía era precisamente la glándula que había sido aplastada por el crecimiento tumoral. Y acá vemos la resonancia de control, cómo se acomoda todo, la glándula desciende, el tallo muchas veces queda un poco desplazado y con la liberación completa del quiasma. Y al poquito tiempo de eso operamos una paciente con un macroadenoma, una paciente con un síndrome acromegálico, donde tenía un tumor muy parecido en tamaño al de la apoplejía que acabo de mostrar, solo que esa línea blanca, la glándula, se veía hacia el costado derecho, pero en la parte superior no se veía. Se veía en el sagital, en la parte posterior, y en el coronal, en la parte lateral derecha. De hecho, acá estamos en la cirugía, fíjense, resecando el tumor blanquecino, bien característico de la acromegalia, y van a ver que cuando resecamos el final del tumor, incluso ahí ya se empieza a ver oscuro, acá no hay glándula, fíjense, es simplemente una pequeña membrana de aracnoides. Es decir, por lo menos desde nuestro punto de vista, la fístula intraoperatoria de líquido cefalorraquídeo, sobre todo en equipos quirúrgicos que tienen mucha experiencia en esta cirugía, no tiene tanto que ver con lo que uno hace quirúrgicamente, sino con esta barrera que separa el tumor del espacio subaracnoideo. Y ahí vemos la resonancia de control, cómo se ensancha a nivel de la glándula y muy delgadito en la parte central. Entonces, como concepto anatómico, entre el líquido cefalorraquídeo y el tumor podemos encontrar solo aracnoides, aracnoides más dura madre, y la situación ideal, aracnoides más dura madre y más glándula hipófisis. Pero con la idea de que, por lo menos desde nuestro punto de vista, la mejor barrera para evitar una fístula intraoperatoria de líquido cefalorraquídeo es cuando el tumor desplazó la glándula no hacia los costados, sino hacia arriba y forma una verdadera barrera. Entonces surgió ese concepto de barrera celar, que podía ser barrera fuerte o barrera débil. Entonces tenemos el ejemplo de una barrera fuerte con esa línea blanca, barrera débil cuando no encontramos esa línea blanca por arriba del tumor, y en un macroadenoma lo mismo, barrera fuerte y barrera débil donde la glándula está hacia el costado, pero no hacia arriba. Seguimos con ese concepto ya de una manera más prospectiva, incluso empezamos a ver barreras hiperfuertes. Fíjense, en este caso, una acromegalia también de 40 años, el tallo hipofisario, la glándula toda hacia arriba y el tumor por debajo. Fíjense lo que es esa barrera. Es muy difícil que nosotros
resequemos el tumor y que tengamos una fístula, porque esto es lo que nos está protegiendo de entrar en contacto con el líquido cefalorraquídeo. Y vemos las fotos quirúrgicas, acá los ostium con la línea media, acá ya expuesto, abierta el piso celar, ya el tumor blanquecino y al final ya resecado con esa barrera celar fuerte que en ningún momento vemos transparente o con posibilidad de salida de líquido cefalorraquídeo. Y después de la cirugía cae y fíjense cómo queda y se ensancha un poco la propia glándula porque ya no tiene la presión de abajo hacia arriba del propio tumor. Y fíjense este caso totalmente opuesto, es decir, una glándula hacia atrás con tumor en el medio y ese tumor que crece hacia adelante y no hay acá absolutamente ninguna línea blanca que nos separe del líquido cefalorraquídeo. Entonces tenemos esta resonancia magnética y sabemos que tenemos altas posibilidades de tener una fístula intraoperatoria. Ostium de un lado, ostium del otro lado, línea media. Esto es la dura madre del piso celar. Acá ya el tumor y nótese una vez resecado el tumor, baja la barrera celar y esa membrana aracnoidea muy delgadita. Y ahí vemos la resonancia de control. Fíjense que no hay nada acá y la glándula que se compacta y se va hacia atrás. Entonces, esto hizo que en el año 2019 salga publicado en World Neurosurgery, lo publicamos con mi colega el doctor Villalonga y con mi jefe, con quien yo me formé y quien nos ayudó con esta idea y a armar el paper, que es el doctor Basso, y surgió la idea de la barrera celar. ¿Qué es lo que pasó? Con el tiempo empezamos a ver que habían algunos casos donde veíamos barrera celar de una parte, pero no veíamos la barrera del otro lado, es decir, veíamos como si fuese débil de un lado y fuerte del otro lado. Una paciente de 67 años con un cuadro clásico de mianopsia bitemporal, un tumor no funcionante. Entonces, ostium y ostium, ya el piso celar, ya abierto, digamos, la dura madre y el tumor, y al final nótese que tenemos acá se ve una barrera de unas características y acá del otro, y lo que veíamos en la resonancia magnética que parecía más fuerte del lado izquierdo que del lado derecho. Y así las cosas, fíjense en la tomografía postoperatoria, algunas burbujitas de aire porque del lado débil tuvimos una pequeña filtración de líquido cefalorraquídeo. Es muy importante entender e interpretar lo preoperatorio, lo intraoperatorio y lo postoperatorio. Y acá podemos ver la resonancia magnética postoperatoria con una resección macroscópicamente completa y se ve la barrera celar del lado izquierdo, que lo veíamos en la resonancia magnética, y no se ve solamente piso celar del lado derecho. Es decir que también nos ayudó a terminar de darle una forma a esta idea la resonancia magnética postoperatoria. Otro ejemplo, una mujer de 62 años con una cuadrantanopsia en un tumor no funcionante. Esta resonancia no es de tan buena calidad, pero así todo, porque era una paciente de otra ciudad, vemos una barrera celular con la glándula bien marcado del lado derecho, el quiasma un poco desplazado y totalmente limpio de esa línea blanca, o sea que acá es donde nosotros podemos tener nuestra fístula de líquido cefalorraquídeo. De vuelta, línea media, ostium del lado derecho, ostium del lado izquierdo, ya la dura madre celar, el tumor que va saliendo, y fíjense al final, tenemos acá una barrera celar débil, como veíamos en la resonancia preoperatoria, eso medio oscuro, transparente, es decir, ahí nomás tenemos líquido cefalorraquídeo y sin embargo glándula del lado derecho. Y acá vemos la resonancia magnética postoperatoria, en el T1 con GADO y en el T2, cómo se acomoda el quiasma, la glándula que estaba del lado derecho y acá prácticamente nada, lo mismo en esto. Es decir que acá, en este lado, donde nosotros podríamos haber tenido la fístula de líquido transoperatorio. Entonces surgió que en realidad la clasificación no debía ser fuerte y débil, sino que teníamos que agregar un tercer componente que muchas veces lo vemos, que es una barrera celar mixta. Y entonces nosotros publicamos este segundo
este segundo concepto, también en World Neurosurgery, pero ya en diciembre, fines del 2019, es decir, que era necesario agregar a esta clasificación un nuevo subtipo. Después nosotros siempre nos gusta o de una idea o de quirófano al laboratorio o del laboratorio a quirófano, entonces tratamos de representar y entenderlo un poco mejor al concepto yendo al laboratorio. Entonces acá estamos, lo que estamos haciendo es simulando lo que sería y estudiando un poco las capas que nosotros encontramos por arriba. Entonces ahí estamos liberando la glándula hipófisis. Acá está el tallo hipofisario, ahí estamos cortando. Entonces, lo que estamos haciendo en este momento es simulando lo que sería una barrera celular fuerte. Es decir, nos imaginamos una glándula aplastada hacia arriba, queda como un tapón y de alguna manera obstruye el espacio subaracnoideo. Esta sería una barrera celular mixta donde tenemos glándula por detrás y aracnoides por delante. Y por último, simulábamos lo que sería una barrera celular débil, es decir, tenemos solamente aracnoides e inmediatamente después del aracnoides ya el líquido cefalorraquídeo. Y esto lo publicamos también ya en el año 2020 en Clinical Anatomy. Y por último, el último trabajo en relación con este primer concepto, que nosotros quisimos ver si es que en pacientes de edad, es decir, donde sabemos que todo lo que es dura madre es un poco más delgada y demás, si se mantenía el concepto de barrera celular, y lo estudiamos también y vimos que se mantenía exactamente lo mismo, es decir, que había un riesgo significativo de fístula intraoperatoria en los pacientes también de edad con barrera celular débil. Y después, ¿qué pasó? Entramos nosotros ya en la era endoscópica, entonces dijimos, bueno, ahora lo vamos a validar en serio con nuestros pacientes ya operados por vía endoscópica, y además hicimos un estudio multicéntrico con otros centros que sabíamos que también hacían mucha cirugía hipofisaria. Entonces vamos a ver algunos ejemplos ya en la era endoscópica nuestra. Un varón de 33 años con un prolactinoma que no era efectiva la cabergolina. Vemos el tallo desplazado hacia la izquierda, una barrera celular fuerte y el microadenoma a este nivel y la glándula desplazada hacia la izquierda. Lo mismo en el corte sagital. Fíjense que vemos esa línea blanca en toda, digamos, la cara superior de la glándula. Entonces la foto de la endoscopía, acá ya expuesta la silla turca, abierta la silla turca, acá ya abierta la dura madre y resecando el tumor, y al final, fíjense, cuando baja la barrera celular, con una barrera celular, como veíamos en la resonancia magnética, fuerte, que incluso nosotros con una cureta la podemos levantar para estar seguros de que por detrás no queda ninguna célula tumoral. Y acá vemos la resonancia pre y la post. Fíjense que vemos la glándula acá y la barrera celular que se mantiene y la resección de todo el microadenoma. Y lo mismo en este nivel, el preoperatorio y el postoperatorio, donde se ve la barrera celular, que ya la veíamos a este nivel, y lo que se ensanchó en realidad es la glándula hacia el costado izquierdo. Otro ejemplo, esta tenía una resonancia magnética, esta paciente de peor calidad, era una paciente también de otra, muchas veces operamos pacientes de otras provincias, de otras ciudades, que por el convenio médico es difícil repetir la resonancia, pero es muy importante que este concepto lo tratemos tratemos de tener una buena resonancia magnética. Una paciente con un no funcionante, con una cuadrantanopsia, sin embargo se ve una barrera celular fuerte, con una línea blanca en toda la circunferencia. Acá podemos ver el tallo. Muchas veces es interesante entender la relación de la glándula a través de que seguimos el tallo, cómo está un poco desplazado y aplastado como si fuese un acordeón. Acá lo mismo ya con la vista endoscópica, la silla, un seno efenoidal grande, ahí realizada la apertura del piso, acá ya abierta la dura madre, que en general lo hacemos a nivel circunferencial, y el aspecto del tumor, que era un tumor más firme, y acá al final, nótese cómo llega la barrera celular
hasta el nivel del piso de la silla al final y una barrera celar, como habíamos visto en la resonancia magnética, totalmente fuerte. Acá, fíjense cómo la podemos desplazar. Nosotros ya con esa resonancia preoperatoria sabemos que la podemos manipular a esa barrera celar porque es la glándula y la glándula es firme. Acá yendo a ver la pared medial del seno cavernoso de un lado y del otro lado, y ahí al final de la cirugía con la resección macroscópicamente completa, excepto en esta parte a nivel del seno cavernoso, que nuestro objetivo era descomprimir la vía visual, tumor no funcionante. Fíjense este caso, donde se ve muy bien que la glándula está desplazada hacia la izquierda, acá se ve un poco más débil, después sigue fuerte y acá la barrera celar no es tan fuerte. Una paciente mujer de 37 años con hemianopsia bitemporal, y acá sí se ve que de adelante hacia atrás, por lo menos a nivel de la línea media es fuerte. Podríamos decir que una barrera celar mixta, acá fresando el piso de la silla turca, acá abierto, ya expuesta la duramadre celar, acá resecando el tumor, y acá al final donde desciende, nos vamos hacia un lado, nos vamos hacia el otro lado, y vemos en definitiva que era una barrera celar fuerte, pero fíjense que en el posoperatorio se ve mucho mejor, más grueso del lado derecho, del lado izquierdo, perdón, que del lado derecho, como veíamos en la resonancia magnética preoperatoria. ¿Por qué? Porque la glándula, fíjense, la glándula preoperatoria y la glándula en el posoperatorio estaba desplazada. Es decir, que acá era un poco más delgado. Seguía siendo, yo diría, una glándula bien fuerte del lado izquierdo y relativamente fuerte del lado derecho. Y acá lo mismo, el preoperatorio y el posoperatorio en el corte sagital. Fíjense este otro caso, también operado ya en la era endoscópica nuestra, de 41 años, donde se ve muy bien esa línea blanca del lado derecho de la paciente. Sin embargo, del lado izquierdo, fíjense que a este nivel no vemos. Entonces nosotros tenemos que decir, guarda, cuando yo esté trabajando con el aspirador, con el disector o con la cureta en el lado supracelar izquierdo, tengo que tener mucho cuidado para evitar una fístula intraoperatoria en la medida que se pueda. Acá se ve el tallo y la glándula cómo se va abriendo hacia arriba. Entonces, expuesta la silla turca, ya resecando el tumor. Acá ya estamos levantando la cureta para empezar a ver la barrera celar y ya empezamos a ver que esto es diferente a esto y diferente a esto. Y fíjense cómo del lado izquierdo es solamente aracnoides, como habíamos visto en la resonancia magnética preoperatoria. Entonces, nosotros ya sabemos de antemano que podemos ser un poco más agresivos del lado derecho o que podemos incluso levantar la glándula en el lado derecho, no tanto, la barrera celar, no tanto del lado izquierdo. Y acá la vista final, fíjense acá, rosita, bien de glándula, y acá un poco más oscuro de simplemente aracnoides. Y acá vemos la resonancia magnética pre y la post, aquí está el tallo, nos vamos un poco más hacia atrás, la glándula estaba del lado derecho del paciente, fíjense cómo se empieza a engrosar, y de acá no teníamos prácticamente nada, era solamente aracnoide. Entonces, esto estaba desplazado hacia arriba, cubría un poco, pero no la parte más izquierda del tumor. Y lo mismo como la glándula, acá vemos el tallo y la glándula cómo se vuelve, trata de volver a su forma redondita. Muy bien, entonces este es el trabajo que, digamos, creo yo que de alguna manera corona esta idea de barrera celar, porque lo hicimos con la gente de Nápoli, con el doctor Capabianca, Cavallo y Solari, también con la gente de Ohio, con Daniel Prevedelo y Carrao. Lo hicimos también con la gente que nos ayudó, con la gente de Viena, la gente de Ariel Caen que es y Eugenio Cárdenas, que son del Hospital Virgen de Rocío de Sevilla, Juan Luis Gómez Amador, que todos lo conocemos, de México, James Liu, que siempre trabaja en relación con la FLAC y nos ayuda, y Fruelich, que está en París, y Andrés Servio, que es de FLENI en Buenos Aires.
Y por último hicimos un trabajo con un poco un resumen de todo esto en la revista de la Sociedad Mexicana, la revista reciente que se llama Archivos de Neurocirugía. Ahora, muy bien, surgen 3 puntos que nosotros lo estamos estudiando en este momento, que probablemente de acá a algunos meses estamos haciendo un trabajo retro y prospectivo sobre si este concepto de la barrera celular realmente es útil en la recirugía, si es útil en los cuadros de apoplejía y si es útil en los cuadros de adenomas quísticos, obviamente con un quiste en la parte superior. Entonces pongo este ejemplo, un paciente con un adenoma hipofisario operado en 2 oportunidades previamente, no funcionante, donde vemos esta resonancia, donde aparentemente hay una barrera celular fuerte del lado izquierdo. Acá prácticamente vemos como si fuese una barrera celular débil, es decir, que se corta esa línea blanca acá y acá. Y en el corte sagital, lo mismo, la glándula vemos para atrás, pero acá da la impresión de que es una barrera totalmente débil. Nosotros en la recirugía siempre utilizamos el neuronavegador, no lo utilizamos en primera cirugía, pero sí en recirugía para orientarnos. Fíjense que está todo, tenía 2 cirugías previas, donde está todo, no hay anatomía y hay mucho tejido fibroso, y de paso aprovecho para recomendar en la medida que se puede utilizar la navegación en las recirugías. Acá ya abrimos el piso celular que muchas veces se vuelve a formar. Ahí estamos trabajando sobre el tumor, estamos vaciando lo que es celular y supracelular. Ya fíjense, con el puntero estamos donde queríamos estar al final. Y nótese que parece una barrera celular bastante fuerte, diferente a lo que nosotros habíamos visto en la resonancia magnética, donde veíamos que lo que estaba a la izquierda era diferente de lo derecho. Sin embargo, bajó la barrera celular en forma simétrica y no notamos mucha diferencia, más allá de que vino un poco de líquido cefalorraquídeo y por lo tanto colocamos después grasa, el sellante, después colocamos un pedazo de fascia lata y por último el colgajo nasoseptal. Ahí ya el colgajo al final. Nótese que hizo un pequeño neumoencéfalo, es decir, que tuvimos una fístula intraoperatoria. Acá se ve el neumoencéfalo frontal basal, pero no tuvimos, digamos, una fístula postoperatoria. Y esta es la resonancia pre y la post, y esta es la resonancia pre y la post en el corte coronal, y lo mismo en el sagital. De tal manera que yo tengo mis dudas, ahora lo vamos a tener que validar, pero la hipótesis es que en las recirugías creo que es un concepto que no es muy útil, el de la barrera celular. ¿Qué pasa con los cuadros de apoplejía? Veamos 2 situaciones. Un paciente de 38 años con un prolactinoma que tampoco era efectivo, hizo esa apoplejía con una cuadrantanosia. En realidad era una apoplejía crónica, no aguda. Y fíjense, en el T1 sin contraste, en el T1 con contraste y en el T2, ¿esto qué es? Esto que se ve oscuro. ¿Es sangre? ¿Es barrera celular? ¿Es glándula? Es muy difícil de interpretar. Fíjense acá un poco más atrás, en el corte sagital, T1 sin contraste, T1 con contraste. Acá parece que tenemos una barrera celular, pero acá no, pero hay otro tejido por arriba. Vemos esa línea blanca que también se ve en el T2 y vemos esa zona oscura. Bueno, acá vemos la cirugía abierta, ya empezando a separar el tejido tumoral, sale la sangre. En general son apoplejía en parte hemorrágica y en parte necrótica. Vamos ahora a resecar la parte necrótica. Y nótese al final, cuando resecamos, vemos ese tejido que está ahí, que parecía la barrera celular. Esto es la dura madre del dorso, ya con una lente de 30 grados. No veíamos más tejido tumoral. Y sin embargo se ve en la resonancia magnética de control ese tejido, por supuesto descomprimido totalmente la vía visual, ese tejido oscuro como de sangre. Entonces, en definitiva, yo tengo mis dudas que en los cuadros de apoplejía sea útil. Y este es un caso muy interesante que operamos la semana pasada acá en el hospital. Un paciente que cursando un cuadro de COVID-19 hizo un episodio de apoplejía muy manifiesto, con una ceguera del ojo derecho
y un ojo congelado del lado izquierdo, un cuadro típico, fíjense la imagen típica de resonancia magnética, que está el paciente, una parálisis completa mejor dicho, de todos los nervios oculomotores del lado izquierdo, pero además ciego del lado derecho, es decir, muy complejo el campo visual del lado derecho y el campo visual del lado izquierdo, así que estábamos desesperados por operarlo al paciente rápido, pero estaba con COVID, así que esperamos hasta que la gente de infectología dio el alta y lo operamos la semana pasada. Esta es la tomografía, fíjense, con un gran componente hacia el seno cavernoso, incluso que se mete y en la región temporal mesial. Fíjense el corte sagital y parasagital. Esta es la resonancia magnética. Miren cómo llegó hasta la región temporal mesial. Pasa lo que es la carótida hacia ahí, parte hiperintensa, hipointensa, etc. Y entonces es muy difícil que nosotros podamos decir a este nivel si hay barrera celular o no hay barrera celular. Y lo mismo en el T2, ni en el T1 ni en el T2. Y en el corte sagital acá sí parece en la línea media que hay barrera celular, después acá no y acá sí. Es decir, algo bastante complejo. Y en el corte, fíjense cómo de la línea media hacia el lóbulo temporal. Entonces, la cirugía, la línea media, los dos ostium, algo bien característico de la apoplejía aguda, que es la hipertrofia de la mucosa. Fíjense la mucosa muy congestiva, en este caso del lado derecho del seno, abriendo muy bien el seno porque queríamos sobre todo ir hacia el seno cavernoso del lado izquierdo. Acá está ya expuesta la silla turca. Fíjense que incluso había abierto un poco la parte inferior de la silla turca. Por ese agujerito nos metemos con la Kerrison y vamos abriendo hacia el seno cavernoso del lado izquierdo. En este caso, si nosotros queremos avanzar hacia el seno cavernoso, mucho más útil desde nuestro punto de vista que el neuronavegador es el Doppler, porque el Doppler nos marca con el ruidito dónde está la carótida. Ahí estamos abriendo ya la dura madre celular, la separamos, se ve la superficie más anterior e inferior del tumor, ahí con un disector tratando de buscar el plano, y esa imagen típica de apoplejía, cómo va saliendo. Siempre es muy importante, aprovecho para decir algunos conceptos de esta cirugía en relación, digamos, más allá de la fístula del líquido. Hay que tratar de ser bastante ordenado en la medida que la cirugía lo permite, es decir, primero resecar la parte central e inferior, después ir hacia un lado, ir hacia el otro lado y recién ir a la parte superior. Porque si nosotros no hemos resecado toda la parte lateral, puede ser que saquemos la parte superior, que caiga el diafragma y después nos impida trabajar en el sector posterior o lateral. Acá vamos a abrir un poco más la dura y utilizamos el Doppler. Ahí estamos abriendo la dura para irnos hacia el seno cavernoso del lado izquierdo y después continuar hacia arriba. Acá ya identificamos la carótida, está totalmente desaparecida la pared medial del seno cavernoso. Esta es la carótida, ahí ya esta es la carótida que la hemos identificado muy bien con el Doppler. Después cambiamos la lente, ponemos una lente de 30 grados y nos vamos hacia arriba porque queda mucho tumor hacia arriba. Y ahí cuando estamos disecando, ahí fíjense, hay una brecha a este nivel que nosotros no la podíamos ver en la resonancia magnética. Por este agujerito empieza a venir líquido cefalorraquídeo. Acá lo podemos ver muy bien, esta es la cara inferior del quiasma. Es decir, que acá tenía una barrera celular débil. Bueno, ya venía el líquido cefalorraquídeo, sabíamos que teníamos que cerrarlo de la mejor manera. Acá trabajando, esta es la carótida del seno cavernoso del lado derecho con el Doppler. Acá nos vamos por detrás de la carótida, obviamente que sabíamos que esa parte en el lóbulo temporal iba a ser imposible resecarla, pero sí lo máximo que se pueda por delante y por detrás de la carótida. Acá ya sacamos esto que era mucho de sangre. Y acá la vista final con la carótida del seno cavernoso del lado izquierdo y la resección de lo máximo que podíamos por delante y por detrás. Y al final de la cirugía, cuando nosotros tenemos una fístula, ¿qué es lo que hacemos? Ahora colocamos grasa, después colocamos el sellante, la cola de fibrina, y después, en general, salvo que sea un defecto muy grande, no colocamos ya fascia lata, sino directamente el colgajo nasoseptal.
Y acá vemos la tomografía posoperatoria, la tomografía posoperatoria y la tomografía posoperatoria. Por supuesto que el paciente todavía sigue con la parálisis completa de todos los nervios oculomotores, pero seguramente lo va a recuperar con el tiempo. Fíjense cómo hay aire frontal y algunas burbujitas por ese pequeño orificio que tuvo durante la cirugía. Y por último, y con esto termino, ¿qué pasa con las lesiones quísticas? Bueno, vean este caso de un macroadenoma, una hemianopsia bitemporal, da la impresión de que tiene una excelente barrera celar, pero hay un quiste ahí en la parte superior que lo podemos ver muy bien, tanto en el corte coronal como en el corte sagital. Entonces acá ya resecando el tejido tumoral, acá levantando un poco esa barrera celar para sacar la parte posterior, pero veíamos una barrera celar que no nos gustaba, que no era muy fuerte, que era bastante débil, entonces colocamos un cotonoid para no lesionarla directamente. Y fíjense al final de la cirugía, la barrera celar es totalmente débil. Parecía por la resonancia magnética que era fuerte, pero creo yo que cuando hay un quiste grande en la parte superior puede llegar a confundir y lo que es por ahí tejido tumoral, nosotros lo podemos interpretar como es una barrera celar. De vuelta, grasa, cola de fibrina. Y acá vemos la resonancia pre y la resonancia postoperatoria, la resonancia pre y la resonancia post, pero no se ve esto que se ve, esa línea blanca acá no se ve muy bien en el postoperatorio. Y esto es un trabajo que nosotros lo publicamos en la revista turca de neurocirugía, que en la mayoría de los casos que nosotros tenemos una fístula pequeñita, muy pequeñita, de bajo flujo, en general con grasa y con cola de fibrina es suficiente, y el colgajo nasoseptal lo utilizamos cuando realmente vale la pena o justifica y es una fístula un poco más grande. Como conclusiones, y con esto termino, la barrera celar, desde nuestro punto de vista, es un buen predictor de fístula intraoperatorias de líquido cefalorraquídeo. Eso nos permite que nosotros nos organicemos mejor. América Latina no es como puede ser los Estados Unidos o Europa, donde uno tiene muchas veces de todo. Hay veces que uno, el sellante o la cola de fibrina, lo que sea, lo tiene que pedir, sobre todo en la parte pública. Entonces, si uno ve una barrera celar débil, por ahí, digamos, ya de antemano solicita eso a la gerencia del hospital, etcétera, para tenerlo. Además, de un punto de vista médico-legal, porque uno puede hablar y explicarle al paciente y al familiar del paciente que existe la posibilidad de una fístula intraoperatoria e incluso de una fístula posoperatoria y de una posible meningitis. Incluso uno lo pone en el protocolo quirúrgico y de alguna manera creo que sirve como aval legal. Recordar que puede ser fuerte, débil o mixta y que por lo menos en nuestros estudios anatómicos y quirúrgicos, la principal estructura anatómica que constituye una barrera celar cuando es fuerte es la glándula hipófisis, y estamos en estudio, o sea que yo lo tomaría con pinzas si realmente este concepto sirve en las recirugías, por supuesto recirugías por vía endonasal, en los cuadros de apoplejía o en los tumores quísticos con quistes en la parte superior. Bueno, nuevamente muchas gracias a la Sociedad Ecuatoriana y dejo de compartir mi pantalla y, bueno, si hay alguna pregunta, encantadísimo. Muchas gracias, Álvaro. Realmente creo una clase fantástica, siempre didáctica, imágenes impresionantes. Realmente te agradezco mucho que hayas tomado el tiempo para compartir tu experiencia en este tema tan importante. Quisiera dar a continuación la palabra al doctor Vargas, pues quien iniciará la discusión y las preguntas para el doctor Camplero y todas las personas que deseen responder. Gracias, Byron, doctor Camplero. Realmente da sana envidia ver la facilidad con que maneja la cirugía facilar, esto fruto de la experiencia y el estudio de la casuística. Quisiera animar a todos los asistentes a realizar preguntas y manifestar sus inquietudes, que las puede solventar el doctor Camplero con su experiencia. Pero de eso se produce, quisiera
sí hacer una pregunta de manera personal. En el paso, estamos hablando de el paso de la cirugía microscópica hacia la endoscópica en intracelular. ¿Qué diferencia hay en cuanto al manejo de la barrera celular? Si es que hay algún tipo que se puede enseñar, porque mucho de la experiencia se va basando en lo que uno va encontrando y cómo lo va solucionando. ¿Hay alguna diferencia en el paso de la cirugía microscópica? Sería importante que nos aporte para mantenerlo en la experiencia. Bueno, muchas gracias Ernesto por la pregunta. Con respecto a microadenomas, yo creo que no, porque digamos como la barrera celular no en general está baja, ya sea con el endoscopio, con el microscopio, uno después de resecar el tumor la ve con relativa facilidad. En los macroadenomas, sobre todo con extensión supracelular y sobre todo porque ¿qué es lo que pasa? Cuando uno está operando un tumor celular y supracelular, lo ideal es que a medida que va sacando, de repente, de un minuto para el otro, baja la barrera celular y uno tiene lo opuesto a lo que sería, o sea, estaba hacia arriba y ahora está hacia abajo y uno se siente súper cómodo y súper contento. ¿Cuál es el problema? Y yo creo que ahí el endoscopio es muy superior al microscopio. Cuando no baja la barrera celular o cuando la barrera celular baja de manera no homogénea, es decir, baja una parte y la otra no, o baja la parte anterior y no la posterior. ¿Eso qué significa? Que todavía queda tejido tumoral. Entonces ahí uno con el microscopio no tiene chance de poder ver hacia arriba, en cambio uno pone una lente de 30 grados y ahí puede observar hacia arriba y, digamos, con la cureta o con el aspirador, etcétera, poder resecar esa parte de tumor. Entonces yo creo que esa es una diferencia muy importante. ¿Qué es lo que yo he aprendido con los años? En primer lugar, en tratar de tener una resonancia magnética de súper buena calidad, en la medida de lo posible, que sea de 3.0 Tesla, pero no solo que sea un resonador de 3.0 Tesla, sino que el neuroimagenólogo realmente se entusiasme y entonces uno lo tiene que entusiasmar para tener una buena imagen. Eso es muy importante. Y tomarse un tiempo, 10 minutos, para observar corte por corte. Yo creo que, por lo menos acá en Tucumán, mi experiencia, la pandemia ha traído una cosa que es buenísima. Antes, las resonancias magnéticas venían en placas, por lo menos acá en Argentina. Entonces no estaban todos los cortes. Con el tema de la pandemia y demás, todos los estudios ahora se suben online. Entonces uno puede ver corte por corte, de adelante hacia atrás, de atrás hacia adelante, en T1 con gado, en T2, sagital, parasagital. Entonces si uno se toma el tiempo, ya sabe dónde tiene que ser más agresivo, dónde es menos agresivo. Y otra cosa que he aprendido es a estudiar la resonancia pre y la post. Y ahí uno se da cuenta, digamos, este concepto de la barrera celular cuando ve que en el postoperatorio, sobre todo si uno ha podido resecarlo completamente, como de la parte donde era la barrera celular débil no hay nada, y del otro lado donde estaba la glándula empieza a aparecer un poco más gordita. Así que mi recomendación fundamentalmente sería un análisis. Primero, tratar de tener una muy buena resonancia magnética y segundo, tomarse un tiempo y analizar el preoperatorio y el postoperatorio. Muchas gracias. Sí, Álvaro, es muy importante todos estos conceptos que se han vertido. Este concepto de la barrera celular se puede aplicar también hacia los lados, porque hemos visto que la mayoría está hacia arriba y hacia abajo, pero ¿cómo se podría aplicar este concepto para poder diferenciar preoperatoriamente y cómo distinguimos si es que el tumor está solamente empujando, comprimiendo o si está invadiendo el seno cavernoso? ¿Y qué podríamos hacer antes y durante la cirugía? ¿Qué precauciones podríamos hacer? ¿Nos sirve este concepto
para lesiones que invadan el seno cavernoso? Yo lo que sí creo que sirve es, digamos, si uno interpreta que esa línea blanca, más gruesa o menos gruesa, en general es la glándula aplastada, uno ya con las nuevas resonancias magnéticas, la verdad que uno en general sabe hacia dónde está la glándula. Y en general, cuando hay una extensión hacia el seno cavernoso, sobre todo un NOSP 3 y un NOSP 4, si uno lo analiza bien y tiene una buena resonancia, la glándula está justo para el otro lado. Es decir, si tiene una extensión hacia el seno cavernoso del lado derecho del paciente, generalmente la glándula está hacia arriba y hacia el lado izquierdo. Y de alguna manera creo yo que probablemente la glándula sirve como dique de contención para que el tumor no vaya hacia el lado derecho y va hacia el otro lado. O sea que yo creo que más allá de la clasificación de NOSP, que nos da un panorama de si realmente pasó la pared medial del seno cavernoso o no, también ver, yo me desespero siempre por tratar de saber dónde está la glándula. Y creo que esto también ha hecho que hoy día sea muy difícil que uno tenga un paciente con un PAN hipopituitarismo postoperatorio, porque uno ya sabe dónde va a encontrar la glándula. Antes, hace 15, 20 años era más frecuente porque uno, digamos, primero que no tenía tan buena calidad con el microscopio o con los endoscopios, pero también porque uno no sabía de antemano bien por la calidad de la resonancia dónde se iba a encontrar con esa glándula aplastada. Muchas gracias, Álvaro. Tenemos una pregunta de los aquí en el panel. El doctor Juan Alemán te felicita mucho por la presentación, por compartir el conocimiento. Y la pregunta del doctor es si la experiencia de este concepto de la barrera cerebral podría también ser aplicada en otras lesiones de la región celular, como craniofaringiomas o otro tipo de lesiones intracelares. Bien, buena pregunta. Lo que pensemos, digamos, básicamente después de adenomas tenemos meningiomas o craniofaringiomas. Con respecto a los meningiomas, prácticamente la mayoría de los meningiomas que se meten en la región celular son los meningiomas del tubérculo y en general eso se ve claramente como el meningioma empuja la glándula hacia abajo, o sea que sería un concepto a la inversa. Es decir, la glándula está desplazada hacia abajo y el tumor está hacia arriba. Con respecto a los craniofaringiomas, la verdad que es una buena pregunta. Yo no lo analicé o no lo pensé, pero bueno, es una buena idea para hacerla, ¿no? A ver si realmente el concepto, sobre todo en los craniofaringiomas celares, si se lo puede aplicar o no. ¿Sí? La verdad que nosotros lo utilizamos pura y exclusivamente en adenomas, pero bueno, sería cuestión de probarlo, ¿no? Hay una nueva idea más. Muchas gracias, Álvaro. De todas maneras, está ahí el doctor Juan Luis Gómez de Amador. Quería darle la bienvenida aquí a la reunión de esta noche. Siempre agradecer con la presencia de él. Y bueno, quería hacer un pequeño comentario. Realmente yo tuve la oportunidad de estar en Cornell, en Nueva York, en el fellow que hice, y pude entrar en cirugías con el doctor Schwartz. Y en ese entonces él seguía mucho el protocolo que ellos realizaron y publicaron en el Journal of Neurosurgery en el 2013, en el cual clasificaban las patologías celares en relación a la patología y la localización. Y con eso, pues, dependiente del grado de fístula intraoperatoria, se decidía varios tipos de cierre y, por supuesto, prevención de fístula, variado desde cerramiento o cierres de Conjecfon, Duracil, bastante simples, a unos cierres mucho más herméticos con el gasket seal, fascialata, medpor, Duracil y, por supuesto, con el drenaje lumbar. Y nosotros hemos visto que, por ejemplo, aquí en Quito, en Ecuador, la realidad muchas veces es otra. No tenemos los insumos, no tenemos el medpor, y muchas veces ni siquiera tenemos cualquier tipo de pega biológica, Brand, Flocil, y muchas veces el saber que no podemos hacer un abordaje grande por el miedo que tenemos
a no tener los recursos para hacer un cierre hermético, pues nos limita de alguna manera el tipo de abordaje. Sin embargo, por otro lado, sabemos también que los grandes errores muchas veces para las discaries tumorales completas es la falta de una buena exposición, ¿no? Durante el abordaje, es decir, muchas veces prefiero hacer un abordaje binasal, en la mayoría de los casos, muchas veces retirar completamente el cornete medio para que el endoscopio no golpee, quede un poco más libre, tenga más movilidad. Muchas veces, como tú mostraste, a veces la exposición amplia de la silla turca, de seno cavernoso a seno cavernosa, y por supuesto con el flap nasocetal. Entonces, una cosa que he encontrado útil, y a eso quería también preguntar tu experiencia, que en muchos casos se puede usar la fluoresceína intratecal, y de una manera nosotros que no tenemos esta gran cantidad de insumos, nos ha permitido de alguna manera ver un posible fístula activa ese momento, y mediante endoscopía directa, pues intentar hacer un cierre más hermético de la fístula. Entonces, una primera pregunta que yo tendría para ti es, por ejemplo, aplicando este concepto de barrera cerebral débil, por ejemplo, ¿cambiaría tu estrategia quirúrgica en el sentido de decir, si ya ves que sabes que tiene una barrera cerebral débil, harías tú una cirugía menos agresiva, posiblemente una resección quirúrgica menos radical propiamente del tumor? O si ya sabes que va a tener esta barrera celular débil, tal vez prevenir con un drenaje lumbar continuo posquirúrgico. O más o menos, ¿qué algoritmo utilizarían para ese tipo de casos? Bien, muchas gracias por la pregunta, Byron. Nosotros cuando vamos a operar un adenoma hipofisario, nuestro objetivo es resecarlo completamente con barrera celular fuerte, débil o mixta. Ese es el objetivo. Lo que cambia un poco es la forma como uno utiliza los instrumentos. Es decir, si yo sé que tengo una barrera celular débil, voy a ser muy cauto de la parte de cómo resecar en la parte superior, de ahí con un disector bien romo o con una cureta bien roma. Voy a tratar de usar la aspiración bien débil, porque si una aspiración fuerte que toca la aracnoide, la abre y viene líquido cefalorraquídeo. Entonces, creo yo que más que nada es cómo uno si yo sé que tengo glándula y que tengo una barrera cerebral fuerte, por ahí puedo ir un poco más rápido y un poco más agresivo. En la gran mayoría de los casos nosotros hacemos un abordaje estándar no estamos hablando de otro tipo de patología, como puede ser un meningioma del tubérculo o un craniofaringioma, donde ahí ya la abertura es grande. En general, en los adenomas hipofisarios, incluso con una barrera celular débil e incluso con apertura de esa barrera, las fístulas son pequeñas. Es raro que sea una fístula grande. Lo que nosotros hacemos si bien tenemos un porcentaje relativamente alto de fístula intraoperatoria de líquido cefalorraquídeo, que es entre más o menos un 20%, la fístula postoperatoria es cercana a cero, por no decir cero. Es más, desde que empezamos nosotros con la parte endoscópica, tenemos operado 65 adenomas hipofisarios. Hemos tenido ese porcentaje más o menos entre un 15 y 20 de fístula intraoperatoria, y tenemos hasta ahora, gracias a Dios, 0% de fístula postoperatoria. Nosotros no utilizamos de rutina drenaje espinal postoperatorio. Lo que yo sí creo que es muy útil, que durante mucho tiempo se utilizó y después, es la grasa. Para mí la grasa de la cara lateral del muslo o del abdomen, nosotros sacamos del muslo, es para mí el mejor tejido para generar fibrosis y que no haya, porque uno en definitiva lo que necesita es que se genere una fibrosis donde está la brecha y que no pase el líquido de ahí hacia la fosa nasal. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Grasa y cola de fibrina. Y si la brecha es relativamente grande, grasa, cola de fibrina y colgajo nasoceptal. Perfecto, No sé, excelente, muchas gracias. sería bueno escucharlo a Juan Luis, que tiene muchísima experiencia en esto. Justamente eso queríamos. Sí, justamente aprovechando la presencia del doctor Juan Luis Gómez Amador,
por la interesante que resulta para los neurocirujanos jóvenes. Sabemos que cuando observamos una fístula del líquido cefalorraquídeo, una de las clasificaciones más conocidas es la de Esposito Kelly. Y entonces quisiéramos preguntarle al doctor Juan Luis Gómez Amador, ¿cómo encuentra y cómo define el grado 0, el grado 1, 2, el 3? ¿Y cuáles son las principales técnicas o terapia que se hace de acuerdo a cada una de esas escalas? Bienvenido. En primer lugar, felicitar a Álvaro. Creo que ha sido una excelente charla. Siempre es un gusto poder observar la técnica quirúrgica depurada, el campo quirúrgico limpio y sobre todo el concepto anatómico en el cual basan sus procedimientos quirúrgicos. El concepto de la barrera celar que desarrollaron en Argentina, ciertamente viene a revolucionar cómo podemos entender nosotros la patología pituitaria. Y representando cerca del 80%, 75% de los casos que se intervienen por la vía nasal endoscópica, pues sí es muy importante tenerlo en consideración. Ya lo comentó Byron hace un momento. ¿Qué hacemos si no tenemos nosotros cómo reconstruir? Número uno. Número dos, los tipos de barrera celar que nos explicó Álvaro, ¿no? Entonces, en algunas ocasiones, sí observamos nosotros salida de líquido cefalorraquídeo. En otras ocasiones no. No observamos líquido, pero vemos la barrera celar, que es prácticamente solamente una cubierta aracnoidea. Y entonces, en esos casos, yo personalmente lo considero como una fístula de líquido cefalorraquídeo. Ahora, cuando no tenemos nosotros cómo reconstruir, lo principal es la planeación. Tenemos un tumor, identificamos ese tejido glandular en la porción dorsal del tumor o en la porción posterior, y sabemos nosotros, como comentó Álvaro, que vamos a encontrar nosotros un tejido entre el aracnoides de la cisterna supracelular y propiamente nuestro campo quirúrgico, lo cual nos protege. De no ser así, y que no pudiéramos identificarlo, sobre todo en esos macroadenomas de hipófisis de gran tamaño con una extensión supracelular importante, podríamos anticipar que el procedimiento quirúrgico va a ser más complejo. La planeación estratégica que hacemos nosotros es, en el momento de la primera parte del procedimiento quirúrgico, si observamos una barrera celular fuerte o anticipamos que va a ser una barrera celular fuerte, preparamos en todos los casos un colgajo de rescate. Solamente hacemos el corte del pedículo de la arteria nasal posterior para después venirnos posteriormente, pero no levantamos el colgajo por completo. Y lo levantamos y tenemos una fístula transoperatoria de alto gasto. En los casos en los cuales anticipamos que vamos a hacer una manipulación mucho mayor, como pueden ser los casos de los tumores funcionantes, preparamos el colgajo desde el principio sin esperarnos hasta el final del procedimiento. En el transoperatorio, ciertamente, como comentó el doctor Jorge Salazar, hay clasificaciones que nos ayudan a tratar de establecer una estrategia del manejo de la fístula de líquido cefalorraquídeo transoperatoria. Yo estoy completamente de acuerdo con Álvaro. En muchas de las ocasiones se produce, cerca de una quinta parte de los pacientes presenta fístula transoperatoria, y eso no debe de preocuparnos. Simplemente tenemos que saber corregirla. Y aquí yo creo que hay dos aspectos importantes. Uno, cuando tenemos un defecto aracnoideo pequeño, yo en muchas de las ocasiones, obviamente lo consideramos ya como una fístula de líquido cefalorraquídeo, con el bipolar cerramos la aracnoides. Muchas de las veces esta aracnoides es redundante. Cuando tenemos el tumor y lo hemos vaciado por completo, protruye el aracnoides hacia la región celular o incluso hasta el seno esfenoidal. Y entonces es fácil que podamos realizar la coagulación de esa aracnoides e inhibir, entre comillas, esa fístula de líquido cefalorraquídeo. Uno de los parámetros que tenemos en consideración es precisamente el abombamiento de la aracnoides. Cuando corregimos algún defecto pequeño, la aracnoides se vuelve a protruir en forma adecuada. Cuando no, la aracnoides se va completamente hasta arriba y nos deja la silla turca completamente vacía. Entonces vemos que tenemos un defecto importante en la porción superior.
las fístulas de alto gasto en las cuales hacemos manipulaciones, por ejemplo, extracapsulares, en las cuales, por ejemplo, en los tumores funcionantes, acromegalia con comportamiento invasivo supracelular, pues dejamos completamente abierto el espacio y se requiere de una reconstrucción del aracnoides con un sustituto dural y después las diferentes técnicas de reconstrucción. Si no tenemos MEDPOR, por ejemplo, lo que ocupamos nosotros es un fragmento de hueso de la septostomía posterior que hicimos en el abordaje quirúrgico. Y entonces hacemos la técnica de gasket y en algunas ocasiones yo no ocupo la fascia, sino un fragmento de sustituto dural. No sé si puedo decir marcas comerciales, pero el Lioplant, que es un poquito más rígido, lo ponemos como si fuese la fascia lata, previo colocación de un parche interno, y después le acomodamos el fragmento de hueso para hacer el gasket, y ya después hacer la reconstrucción con el colgajo pediculado nasoseptal. Si no lo hubiéramos preparado en el periodo inicial de la cirugía, lo hacemos en ese momento, y toma cerca de 10 minutos, no tiene mayor dificultad, ¿no? Y yo creo que en las reconstrucciones la tenemos que individualizar de acuerdo al defecto que estamos valorando, ¿no? Y siempre el tejido vascularizado, pues es lo mejor con lo que contamos para hacer la reconstrucción. Entonces, desde ese punto de vista, la colocación del colgajo pediculado nasoseptal puede garantizar de cierta forma que esta mucosa que va a estar cubriendo nuestro defecto impida la salida del líquido cefalorraquídeo. Defectos grandes, si no tenemos insumos, no tenemos sustituto dural, entonces hacemos como hace Álvaro. Colocamos un parche generoso de grasa en el defecto y después colocamos, si no tuviéramos sustituto dural, un parche de fascia lata, un fragmento de hueso y encima de eso el colgajo pediculado nasoseptal. Digamos que sería una reconstrucción barata desde un punto de vista económico, pero que nos resuelve por completo el problema si no tuviéramos insumos. Y en cuanto a la colocación de los adhesivos tisulares, pues sí, lo ideal es contar con ellos, pero de no contar con ellos, podemos colocar una interfase de HealthFoam entre el parche pediculado nasoseptal, HealthFoam, y encima de ello la sonda que ocupábamos antes. Ahora ya con los adhesivos tisulares ya no ocupamos la sonda Foley para mantener el colgajo en su sitio, pero de no tener un adhesivo tisular, la sonda Foley creo que sigue siendo un recurso que podemos emplear en estos casos y que nos resuelve la presencia de la fístula, ¿no? Excelente charla, Álvaro, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Juan Luis Gómez. Sí, antes de dar la palabra al doctor Sebastián López, una pregunta de seguimiento rápida, tanto para Álvaro como para usted. En relación a la fluoresceína intratecal, ¿qué tanto usan en sus departamentos? ¿Ven que esto es algo muy útil, algo que tal vez con su gran experiencia ya no es necesario para neurocirujanos tal vez jóvenes que tienen menos casos al año? ¿Cómo verían, digamos, el uso de esta sustancia en el día a día, digamos, de estas cirugías? En el caso nuestro, no lo utilizamos, así que, digamos, no te puedo dar una experiencia nuestra. Schwartz empleaba la fluoresceína con un drenaje subaracnoideo lumbar para la identificación de fístula de líquido cefalorraquídeo. Y creo que es un método muy, muy bueno. Nosotros lo que hicimos fue un estudio piloto empleando la fluoresceína en forma intravenosa para identificar el tumor. Entonces, no disponemos del filtro amarillo 560 en los endoscopios, y entonces lo que hicimos fue un procedimiento híbrido. Abordaje endoscópico, después colocábamos un retractor de Hardy, sacamos el endoscopio, introducíamos el microscopio con el filtro amarillo 560, y entonces creo que podría llegar a ser útil para identificar la lesión tumoral en el inicio de la curva de aprendizaje. Si bien sabemos que poco se habla de las características físicas de los adenomas de hipófisis, la mayor parte de ellos tienen una consistencia y un color completamente diferente de la glándula, que sabemos que la glándula es de color rosado, que tiene vascularización en su superficie y que se diferencia perfectamente, por ejemplo, de un Cushing, que son blancos amarillentos, o una acromegalia, o una apoplejía pituitaria, como nos demostró Álvaro, y podría ser útil en algunos
casos y sobre todo al inicio de la curva de aprendizaje. Una vez que tienes más experiencia en diferenciar perfectamente qué es tumor y qué es glándula, creo que podría no ser tan indispensable. Una gran desventaja que tiene es que tiene que estar en el eje axial de la visión del microscopio. No podemos angularlo como hacemos con el endoscopio. Entonces, aquellos tumores que invaden el seno cavernoso, ya sea con invasión real o con pseudoinvasión, entonces no sería útil en estos casos, ¿no? Muchas gracias, profesor. Doctor Sebastián, tiene la palabra. Está con el micrófono Buenas cerrado. noches. Listo. Buenas noches con todos. Gracias, Byron. Buenas noches, doctor Jorge. Bueno, una felicitación para Álvaro por su excelente charla, realmente siempre muy didáctico y dispuesto a participarnos su experiencia. Un saludo también a mi maestro, el doctor Juan Luis Gómez, con quien prácticamente iniciamos en el instituto hace muchos años la técnica endoscópica. Y bueno, ya de regreso acá a Cuenca, nosotros tenemos una experiencia corta, llevamos un poco más de 100 cirugías endoscópicas de adenomas. Y un poco lo que quería comentarles es la experiencia en cuanto a la reconstrucción. Al inicio uno tiene el temor de hacer una resección por el miedo a la fístula, y realmente yo creo que nos debemos quitar ese miedo a la fístula transoperatoria, obviamente siendo prudentes en la resección, pero lo que hemos visto un poco en nuestra experiencia es que la base para evitar una fístula postoperatoria es una adecuada reconstrucción, no tanto de qué tan grande hagamos una fístula durante el postoperatorio. Hay tumores muy fibrosos, muy sólidos, en donde realmente a veces es imposible conservar esta pseudocápsula, incluso la aracnoides, y hemos hecho defectos muy grandes. Y una de las cosas que ya comentó Álvaro, nosotros hemos visto muchísima diferencia cuando colocamos grasa, ¿no? Al inicio nosotros tuvimos un porcentaje de fístula de alrededor de un 15%, pero con estos trabajos, obviamente, que Álvaro nos ha ido presentando a través del tiempo, ¿qué es lo que hacemos? Anticipar el cierre, ¿no? ¿Qué pasaba? Muchas veces hacíamos una fístula, no teníamos preparado el abdomen, no teníamos preparada la pierna, y uno en medio de la resección dice, bueno, vamos a colocar un drenaje y lo dejamos para después a ver si cae líquido o no. Realmente ese es uno de los errores, ¿no? Por los cuales empezamos a tener fístulas postoperatorias. Lo que hacemos ahora justamente es valorar estos estudios de imagen, guiarnos de la experiencia de Álvaro, y lo que hacemos es, desde antes de empezar la fase nasal, preparamos el abdomen, o sea, lo dejamos preparado, lo dejamos lavado, colocamos los campos, o sea en la pierna, y no hemos dejado de usar, Byron, drenaje subaracnoideo. Nos hemos limitado también el uso de pegamento, obviamente por el costo, y lo que usamos es grasa. En ocasiones colocamos grasa intracelular cuando el defecto es muy grande y tenemos una silla también bastante amplia, pero la mayor parte de las veces lo que hacemos es colocar fascia lata, colocamos grasa encima, el colgajo nasoseptal, y lo tratamos de fijar un poco con Surgicel, pero no colocamos realmente pegamento porque eleva muchísimo los costos, no siempre tenemos disponibles. Y en los últimos 20 casos que hemos hecho, prácticamente nuestro porcentaje de fístula postoperatoria ha llegado a 0. Y yo sí quiero decirles que la diferencia no ha sido tanto el colgajo, sino la colocación de grasa en el seno esfenoidal para un poco contener el colgajo. Eso es un poco la experiencia que yo quería comentarles. Felicitar obviamente a Álvaro por la charla, siempre los conceptos son excelentes, y eso nos ha ayudado un poco a reducir este porcentaje de fístulas, que es el miedo que uno se tiene cuando está empezando a hacer esta técnica. Cuando uno es un cirujano joven, pues el miedo, el temor es una fístula postoperatoria, ¿no? Yo creo que en estos últimos casos hemos ganado esta experiencia y nos quitamos un poco el temor a hacer una fístula durante la cirugía, ¿no? Nos hemos enfocado un poco más en lo que es en la reconstrucción, y como les digo, últimos 20 casos y por ahí unos 2 o 3 craneofaringiomas en donde incluso ya son lesiones intraaracnoideas, pues hemos tenido 0 de fístulas, y pues estos conceptos nos han ayudado muchísimo, ¿no? Nuevamente, muchas gracias y buena noche con todos. Muchas gracias, Sebastián. Doctor Juan Luis Gómez. Estaba recordando ahorita, tuvimos un protocolo en el instituto
en el cual se obtenía sangre del paciente en el periodo preoperatorio, un paquete, y lo mandábamos al banco de sangre para que el banco de sangre nos regresara fibrinógeno para utilizarlo como sellador en el momento transoperatorio. Esta técnica la empleaba el profesor Almefti hace muchos años y creo que podría ser una alternativa también para obtener un sellador local, ¿no? Pero trabajando en conjunto con el banco de sangre, ¿no? Y que nos manden son unas bolsitas que te mandan chiquititas de fibrinógeno que aplicas en el campo operatorio, ¿no? Esa es otra alternativa. Muchas gracias, Relación- doctor Ernesto. Con relación a lo que nos comentaba el doctor Sebastián López, hay una pregunta que tenemos aquí de Fritzita, de la Seguridad Social. El primero quiere saludar y felicitar al maestro Álvaro Cordero y le pregunta ¿en qué secuencia de las resonancias más identificadas en la barrera celular y en qué casos prevé preparar grasa, fosfolata, colgajo o combinado? Y ya el doctor Sebastián López nos adelanta algo de lo que está haciendo a nivel local, pero Fred quiere saber la opinión. Bueno, con respecto a la secuencia de la resonancia, fundamentalmente el T1 con gadolinio en corte coronal, en corte sagital. Y después, es muy importante lo que dijo Sebastián. Nosotros siempre de rutina, sea barrera celular fuerte o débil, porque independientemente de lo que uno ve en la resonancia, pueden haber sorpresas, siempre dejamos marcado el tercio superior del muslo. Nosotros preferimos, porque lo ponemos al paciente en posición medio semisentado. Entonces sacamos, en el caso de necesidad de sacar grasa, lo sacamos del tercio superior. Entonces ya marcamos y ya el residente sabe que tiene que poner los campos y queda el rectangulito si es que uno necesita la grasa. Es decir, siempre en todos los pacientes queda marcada, la mayoría de las veces uno no lo utiliza. Y después otra cosa que dijo Juan Luis, nosotros en general lo que hacemos es marcamos un rescue flap, incluso en el caso de que sea una barrera celular débil, es raro que se talle el flap de entrada, sino que lo marcamos, digamos, hacemos el corte a nivel del ostium y de ahí bajamos hasta el piso, pero no lo sacamos completamente. Y después, si es necesario, uno hace el corte inferior y ya la coloca ahí a nivel celular. Otra cosa, bueno, todos los detalles técnicos de fresar bien la cara anterior del seno inferior, sobre todo la parte inferior, para que pueda ingresar bien el colgajo y quede bien, digamos, apoyado a nivel de la silla. Y me gustaría reforzar un concepto que dijo Juan Luis, que es muy importante y que incluso hay un par de trabajos al respecto. Cuando uno, digamos, al final de la cirugía y bajó la barrera celular y es una barrera celular débil donde uno ve la aracnoides, por más de que no venga líquido cefalorraquídeo, uno tiene que pensar que puede tener una fístula postoperatoria y por tal caso hacer, digamos, al menos colocar grasa o algún sustituto o el colgajo, lo que sea, pero pensando de que el hecho de que no haya líquido intraoperatorio no significa que no podamos tener una fístula postoperatoria. O sea que ese es un concepto importante también para evitar problemas en el postoperatorio. Muchas gracias, Álvaro. Sí, doctor Juan Luis Gómez. Nada más otro concepto aunado a lo que comenta Álvaro ahorita. Prevedelo hace algunos meses comentaba la incidencia de diabetes insípida por tracción del infundíbulo cuando retirábamos un adenoma de hipófisis. Y entonces él postulaba que se hiciera la reconstrucción de la silla turca, que eleváramos la barrera celular, que corresponde a la glándula, para evitar la tracción del infundíbulo. Y al hacer esto, prácticamente estamos reconstruyendo la región celular, sino no dejar las regiones protruidas, sino regresar todo y de esta forma mantener lo más anatómico posible la propia silla turca, que como efecto secundario, pues nos tiene también una mejor reconstrucción, ¿no? Y sí hemos notado una disminución
de la diabetes insípida transitoria y permanente, más o menos como de unos 6 meses para acá, más o menos. Muchas gracias, profesor. Tenemos una pregunta también del doctor Delgado. Él indica, la pregunta que hace es, si tenemos una fístula de LCR evidente con alto gasto, una vez hecha la reconstrucción, ¿qué tan necesario es el uso de taponamiento con balón de sonda Foley? ¿Sirve o no? ¿Y cuál sería la experiencia del doctor Campero y también la del doctor Juan Luis Gómez? Bien, en el caso nuestro, nosotros, digamos, ahí sí se colocaría el colgajo nasoseptal, pero nosotros no utilizamos el sonda Foley. Lo que hacemos es después colocar Gelfoam como para mantenerlo en posición y que el paciente quede, no colocamos drenaje espinal al menos de ingreso y el paciente que quede por lo menos 48 horas con la cabecera a 30 grados y que no se levante, pero no colocamos sonda Foley. No, Muchas igual, gracias, Álvaro. Tal vez sí, doctor Juan Luis, adelante. no, igual que Álvaro, de principio ya no ocupamos la sonda Foley porque ponemos adhesivo tisular, ¿no? Pero en algún caso que no tuviéramos adhesivo tisular, creo que podría servir para mantener la presión en su sitio en lo que va cooptándose al defecto, ¿no? Si yo quisiera preguntar al doctor Álvaro Campero, tenemos una patología que es la silla turca vacía, ¿no? Y que cuando es sintomática y produce problemas en la visión, requiere algún tratamiento. Quisiera que nos indique cómo se encuentra en esta patología la barrera celular y cuáles serían las consideraciones de tratamiento. Bien, es un cuadro interesante y súper controversial y que podemos estar toda la noche discutiendo. Estamos hablando de una silla turca vacía primaria, es decir, no secundaria a una cirugía o a un tratamiento con cabergolina, por ejemplo. ¿Cuál es el protocolo nuestro? Viene un paciente, generalmente viene una mujer, 45 años, que refiere déficit visual, dolor de cabeza y puede tener alguna alteración endocrinológica o no, pero en general, fundamentalmente déficit visual y cefalea. Viene muchas veces ya con el campo visual donde tiene una alteración importante que no hay un patrón, por lo menos lo que nosotros vimos, no existe un patrón específico de, hay veces que viene casi ciega de un ojo y del otro medio así nomás, que yo por lo menos no hemos visto un patrón. ¿Qué es lo primero? Nosotros le pedimos un fondo de ojo para ver si tiene edema de papila o no. Porque si tiene edema de papila, uno tiene que pensar que es una silla turca vacía en un cuadro de un pseudotumor cerebral o hipertensión endocraniana benigna, como se quiera llamar. Entonces, si tiene edema de papila, es otra cosa y ya el tratamiento no implica traccionar hacia arriba digamos, la glándula y la dura madre, sino hay que tratar de otra manera con acetazolamida o con una derivación lumboperitoneal, etc. Ahora viene la paciente, tiene por resonancia magnética una silla turca vacía grande, cuadro de cefalea, un campo visual alterado, fondo de ojo normal. Ese es el paciente, creo yo, candidato para hacer una reconstrucción que un poco utilizamos la técnica, digamos, ya descrita por el doctor Guinto. ¿Qué es lo que hacemos? Una técnica extradural donde se puede utilizar hueso del banco de hueso, que en el caso nuestro es bastante complejo porque el trámite es súper burocrático, no sé por qué. Nosotros lo que hacemos es sacar un pedacito de cresta, de cresta ilíaca, la tallamos de tal manera que la podamos levantar. En este tipo de cirugía creo que no es tan importante lo de la barrera celular. ¿Por qué? Porque es una cirugía extradural. Es decir, uno no abre la dura madre y empuja la glándula desplazada hacia abajo, sino que es totalmente extradural, de tal manera que si la técnica está bien realizada, no tendríamos que tener ningún tipo de contacto ni con la glándula ni con el líquido cefalorraquídeo.
Muchas gracias, Muchas Álvaro. Sí, gracias. Una última pregunta. para poder ir encerrando la sesión. ¿Qué opiniones te merecen cuando nosotros sabemos que podemos hacer resecciones más agresivas, incluyendo la glándula hipofisaria, versus resecciones tumorales amplias sin retiro de la glándula, pero sabiendo que muchas veces puede esta glándula quedar con una hipofunción? En tu experiencia, ¿es necesario ser más agresivos o intentar preservar más la función hormonal? Bien. En el caso de los macroadenomas, en general la glándula está aplastada y forma parte, digamos, como si fuese la pared de la fosa hipofisaria. La verdad que yo si me pongo a hacer memoria de cuando tuve dudas de si la glándula está invadida o no está invadida, lo que muchas veces pasa, no sé, me gustaría después un poco la opinión de Juan Luis. Muchas veces pasa que uno ya resecó todo el tumor y ve algún tejido y queda dudas si ese tejido es glándula o si es tumor, porque quedan algunos flecos en la parte superior o en la parte lateral. En línea general, hoy con los nuevos endoscopios, incluso antes con los microscopios más modernos, uno puede diferenciar en general, en la mayoría de los casos, lo que es tejido glandular, que es más compacto, otro color y más irrigado de lo que es el tejido tumoral. Y por otro lado, si el paciente tiene un panhipopituitarismo en el preoperatorio, no significa que lo va a tener en el postoperatorio, es decir, ese panhipopituitarismo muchas veces está por aplastamiento de la glándula y al uno liberarla y que la glándula vuelve a su situación previo al crecimiento tumoral, empiezan a recuperar. Es raro, por lo menos no tenemos prácticamente pacientes con panhipopituitarismo postoperatorio. Muchas gracias, Álvaro. Tal vez, doctor Juan Luis Gómez, alguna consideración con la misma pregunta. No, pues básicamente lo mismo que comenta Álvaro. Las características físicas que diferencian la glándula pituitaria del tumor, en primer lugar el color. La glándula es de color rosado, el tumor es blanco, violáceo o amarillento. El tumor no presenta vasos en su superficie y la glándula sí, y los podemos observar, como comentó Álvaro, perfectamente bajo visión directa. En algunas ocasiones no observamos, sobre todo en tumores de gran tamaño, no observamos nada después de que tomamos el tumor. Protruye el aracnoides y habitualmente, si alzamos la aracnoides con un hisopo, podemos visualizar en el fondo, en la parte superior, estas características que nos orientan a que sea tejido pituitario. En algunos pacientes con acromegalia, con tumores con extensión supracelular, lo que hacemos nosotros es una resección que llamamos parainfundibular. Entonces, conservamos un botón de glándula y lo demás lo vamos cortando con tijeras para garantizar la remisión bioquímica. Pero si bien es cierto que, como comentó Álvaro hace un momento, el análisis es indispensable. Y ahora con la ventaja de que todas las imágenes son digitales, podemos ir corte por corte identificando dónde se encuentra la glándula. Y las más de las veces, como comentó Álvaro, se encuentra completamente distendida. Y observamos en los estudios postoperatorios de control cómo se compacta nuevamente la glándula y vuelve a su sitio. Entonces, sí es importante la identificación transoperatoria de la glándula. Si tuviéramos una curva de aprendizaje inicial y no fuésemos capaces de identificar propiamente la glándula, otra característica que presenta es de que no se viene. O sea, cuando estamos disecando con las cucharillas, si tomamos algún fragmento, la glándula, el tumor se viene muy fácilmente. La mayor parte de los adenomas de hipófisis, salvo casos excepcionales, son tumores muy blandos y fácilmente aspirables, y la glándula no. La glándula tracciona uno y se viene en bloque, se viene todo en bloque. A diferencia de cuando es tumor, lo tomamos y se viene el fragmento que hemos tomado, ¿no? Esa podría ser otro adyuvante para identificar la glándula en el transoperatorio.
Entonces, muchas gracias, profesor. Doctor. Vamos a continuar con las preguntas. Tengo aquí una pregunta del doctor. La excelente ponencia que va a los casos de una barrera celular fuerte, se podría esperar que la diagnosis autoapoye, menos después de la reacción completa, en comparación con una barrera celular débil. Perdón, no la escuché. Voy a tratar de leerla acá porque no entendí, no escuché bien la pregunta. Barrera celular fuerte, se podría esperar que la diagnosis descienda menos después de la... Bien, digamos, creo entender lo que es la pregunta. En línea general, independientemente de que la barrera celular sea fuerte o débil, en línea general, y hay algunos trabajos al respecto, en teoría, digamos, cuanto más hacia arriba es la cúpula, cuando se reseca, si se reseca completamente la parte supracelular, más hacia abajo tendría que ser la barrera celular al final de la cirugía. Es una cuestión, digamos, física. Y hay creo que son unos chinos que hicieron el trabajo al respecto. Es decir, cuando uno queda súper contento cuando opera un macroadenoma con extensión supracelular, cuando después baja la barrera celular y está a nivel del piso de la fosa, ahí uno se va re contento a tomar un café, feliz de la vida. Perfecto. Bueno, muchas gracias, doctor Álvaro, doctor Juan Luis, a toda la directiva de la Sociedad Ecuatoriana de Neurocirugía. Realmente ha sido un placer contar con ustedes casi en 2 horas de escuchar a estos dos grandes maestros y a las experiencias nacionales e internacionales sobre este tema tan interesante. Y pues quiero dejar con el doctor Vargas para que haga ya sus palabras finales con el cierre de esta sesión. Sí, muchas gracias. Quiero nuevamente agradecer a parte de la Sociedad Ecuatoriana de Neurocirugía, a todos los participantes, en especial a nuestro ponente, el doctor Álvaro Campero. Excelente la ponencia, muy clara, muy docente la explicación de lo que se está haciendo. Esperamos para las próximas reuniones mantener el nivel de participantes que hemos tenido todas las reuniones en sí. Hoy día llegamos hasta el 90. Quiero extender la invitación nuevamente al plan de Guayaquil. En noviembre se están tomando todas las medidas de bioseguridad, todo está preparado para recibirles a todos y esperamos que se inscriban. Esperamos que todo lo que se está viendo con esto de las nuevas variantes de la pandemia se ha superado con éxito en cada uno de los cada uno de ustedes, y darles un abrazo fraternal, invitándoles para la próxima reunión que hará la Sociedad Ecuatoriana de Neurocirugía dentro de eso. Buenas noches con todos. Y antes de cerrar la sesión, igualmente a nombre del Comité Científico de la Sociedad Ecuatoriana de Neurocirugía, quería agradecer la presencia del profesor Álvaro Campero, la presencia de diferentes colegas como el doctor Juan Luis Gómez Amador, Chaplin Perian y todos los miembros de la Sociedad Ecuatoriana y varios miembros de Latinoamérica. Agradecer también a la Universidad Internacional, al Comité de Docencia del Hospital Metropolitano y al personal de la directiva. Nuevamente la invitación, como lo ha dicho el doctor Vargas, para la reunión de la FLAC. El día de ayer justamente tuvimos una reunión ejecutiva con el organizador, el doctor Chong, y prácticamente con el doctor Genín Mora también, que prácticamente están las conferencias ya casi llenas, hay muy pocos sitios para exponentes. De todas maneras, les invitamos a los que quieran presentar trabajos, y esto va porque va, y será un gusto recibirlos a todos ustedes. Muchas gracias. Profesor Campero, si usted unas palabras para cerrar la sesión. Nada, muchísimas gracias. Gracias, Juan Luis, por estar acá. Gracias a la Sociedad Ecuatoriana.
y Dios mediante en noviembre estaremos brindando con la cerveza ahí en Guayaquil. Así que nada, gracias por... Muchas gracias. Muchas gracias. Nuevamente, muchas gracias a a John Bennett y Bennett y Neurosurgical TV por el apoyo que nos han ido dando durante todos nuestros seminarios. Esperemos que nos sigan apoyando con los próximos. Y una buena noche con todos. Felicitaciones a Argentina también, a su Messi. Y nos estaremos viendo. Muchas gracias con todos y nos vemos próximamente. Muchas gracias con todos. Buenas noches. Gracias, doctor. Saludos, buenas noches. Saludos a todos. Una palabra más, por favor. Sí, claro, John. Muy buen moderando, Byron. Y gracias a Álvaro. Quiero hacer anuncio de un congreso que va a venir con el nuevo grupo de estudiantes de Neurosurgical TV. Déjame introducir a Uriel. Uriel, ¿está allá? Buenas noches, doctor. Sí, Sí, aquí no. estamos. ¿Qué tal? Okay. Bueno, antes que nada, pues agradecer tan grandiosa ponencia de parte del doctor Campero, muy bien organizado, doctor Byron, doctor Jorge, de verdad una locura, ¿no? Entonces, en lo que nosotros estamos compartiendo la pantalla, en lo que Flor de María comparte la pantalla, nosotros quisiéramos evidentemente invitarlos a todos a este primer Congreso Internacional de la SOPEN, NeuroGATS, Neuro como nunca antes se lo habían explicado. Todo organizado bajo el marco de la Sociedad Peruana de Estudiantes de Neurocirugía y Neurociencia, donde se van a presentar tópicos selectos de neurología y neurocirugía. ¿Puede bajar un poco, por favor? Para empezar, toda esta información se debate primero en lo que es nuestro Instagram, @sopenperú, ¿no? Y como podemos ver en los días, son 8 días llenos de totalmente tópicos de educación, no solo para el residente o para el especialista, sino más que nada para el estudiante de medicina, que es bastante importante. Recordemos pues que un estudiante de medicina que te tenga miedo a neuro, que sufra neurofobia, va a ser posteriormente un médico general o un especialista que no va a poder abordar de una buena manera todo este tipo de enfermedades, que es una gama bastante grande. Puedes ir bajando, por favor. Como pueden observar, tenemos entre los días neuroanatomía, ejes de neurología. Siguiente, por favor. Vamos a tocar temas de neurocirugía vascular, neurocirugía pediátrica, neurocirugía general y nuestro eje más grande, que son los días 5 y 6, el 30 y el 31 de julio, neurocirugía oncológica, tópico 1 y 2. Vamos a hablar de muchas cosas grandiosas, neurocirugía de traumas y finalizamos con un eje bonus sobre la monitorización del manejo en el paciente del neuro-ICU y la monitorización y el manejo del paciente post-TEC en unas perspectivas orgánico-psicológicas, ¿no? Esperamos poder contar con la presencia de todos. Este básicamente es un congreso de estudiantes, ¿no? Organizado por estudiantes para poder agrandar esta comunidad estudiantil. De la misma manera agradecemos al doctor Bennett. ¿Puedes bajar un poco más, por favor? Por darnos este espacio y formar entre todos los estudiantes un canal que es neurosurgical.tv Students Team, el Students Channel, donde evidentemente todos los estudiantes de América Latina y que tengan este tipo de lecturas, este tipo de conferencias, puedan televisarlos dentro de esta plataforma y poder hacer más puentes entre nosotros, como bien lo dijo el doctor Alfredo Quiñones Hinojosa, ¿no? Es una tarea prima de todos nosotros crear esta comunidad y aprender de ustedes, ¿no? Los neurocirujanos más grandes, las mentes más brillantes, y poder crear academia en neurocirugía desde el pregrado. Muchísimas gracias. Gracias, Uriel. Déjame mostrar una más cosa. Tenemos un congreso de Argentina. Aquí, jornada virtual de cirugía mínimamente invasiva de columna. Ok, muy bien. Entonces, gracias a todos. Perfecto. Y Byron, hay una charla en 2 semanas. ¿Tú tienes un título? De hecho, la próxima semana tenemos agendado con el doctor Jorge Mura,
que le iba a exponer sobre abordaje minipiterional, extradural. Entonces está programado para el próximo viernes. Con Ok. todo, yo confío el día de hoy con el doctor Mura y le estaría avisando. Ok. Muchas gracias a Flor, a Uriel por la invitación. Yo creo que es un gran paso y una gran manera de ingresar al mundo de la neurocirugía desde estas edades. Yo pienso que el doctor Juan Luis Gómez, como miembro de la FLANC, sabe que ese ha sido el plan de poco a poco justamente recoger todos estos candidatos futuros neurocirujanos para que comiencen ya desde temprana edad pues a estar en el medio, a ver cómo funcionan las cosas y como ustedes bien dijeron, aprender aquí de los grandes maestros que hemos tenido la oportunidad de escuchar el día de hoy. Y pues eso es un gran paso y un gran avance y al menos de mi parte, pues mi felicitación al paso, a la motivación, al doctor John Bennett por abrirles ese espacio en Neurosurgical TV, eso también es fantástico. La capacidad que tiene John para unir gente y para darse a conocer, me parece que les va a ir muy bien y al menos por parte de la sociedad tienen todo el apoyo nuestro para lo que ustedes necesiten. Les he mandado los emails, los teléfonos, pues cualquier cosa estamos a las órdenes. Muy bueno. Ok, Flor, puedes decir buenas noches. Buenas noches, Buenas doctor. noches. Muchas gracias por todas las puertas abiertas y por esta invitación, por aceptar la invitación. Es bastante importante para nosotros tener a los dioses de neurocirugía, pues, dándonos tópicos tan importantes. Muy bueno. Ok, buenas Muchas noches. gracias. Bueno, Buenas noches, hasta todos. luego. Hasta luego, doctor Juan Luis. Muchas Buenas gracias. noches,